No, Yahweh, yo creo que, en mi opinión, Yahweh era uno de los malos que había venido a aprovecharse de la humanidad, ¿no? Es que es cierto que la religión, todos mis respetos para ella, porque la parte fea de la religión es la parte donde te quieren controlar, donde ¿cómo se dice? Te programan en una creencia, te ponen en contra de los que tienen otra religión. Sí, Es la parte de las religiones que a mí nunca me ha gustado, aparte de este Dios tan terrible, ¿no? Que te venden en el cristianismo. Es terrible. claro. Pero el tema de quererte separar, dividir, pero es cierto que la religión hay que quedarse con la parte realmente que nos resuene, como el caso, por ejemplo, separar la paja del grano. En la religión, a mí, como bueno, he sido cristiana, yo descubrí a Jesús. Yo renuncié a la iglesia. Hubo un momento de que tuve una crisis muy grande con muy pocos años, 13 años. Tuve la noche esa que dicen la noche oscura Ujú. y me quedé muy vacía y dije, bueno, esto creo que lo he comentado otra vez, alguna otra vez, esto no tiene sentido, ¿para qué venimos aquí? Junté todo. Y luego poco a poco pues fui recobrando a Jesús y me di cuenta que una cosa era Jesús y otra cosa es la iglesia, no tiene nada que ver, además es una guerra continua entre ellos. Y Sí, no tiene nada que ver lo que Jesús decía con lo que hace y dice la iglesia. Últimamente dicen barbaridades, pero bueno. Entonces luego están los textos que aparecieron gnósticos, ujú. que ahí hablan, son evangelios escritos justamente por los discípulos de Jesús, como Tomás, de María Magdalena también hay, que en este testamento, claro que fue guardado para que los cristianos no se hicieran, la parte, digamos, canónica no se hiciera con ellos, porque en esos escritos, por ejemplo, dicen que Jesús decía que no necesitamos intermediarios, que hay que mirarse hacia adentro, que Dios está en nosotros. Sí, Entonces, claro, eso a la iglesia no le interesaba. Se hubiera hecho con estos escritos, pues los hubiera eliminado, por supuesto. claro. Pero eso es una lección magistral de Jesús, que nos Ujú. la han evitado Ujú. para que dependamos de un intermediario para que nos ponga en contacto con Dios, nos perdone los pecados. Sí, Pero si Dios está en nosotros, no tenemos que no necesitamos nada fuera. claro, claro. Y ojo que la Iglesia Católica empezó vendiendo entradas al cielo a la gente rica. Decían, Dios te perdona y toma una entrada, tú vas a entrar, pero págame. Sí, sí. ¿Sabes? Pero ¿cómo dices tú? La religión divide, Dios nos une. Y entonces es muy fácil ver como una fe falsa. Si hay división, si te hace sentir mal, pues Si te hace odiar a otra persona porque no piensa como tú, porque es sí, de otra religión, sí. si al final, si te paras a ver, yo estaba un poco investigando muy por encima, porque esto es para hacer, bueno, estudiarlo toda la vida, ¿no? Pero básicamente los aspectos más importantes como es eso, es la lucha del bien contra el mal, la reencarnación, que Dios está en tu interior, todo eso es que lo tienen en común. Sí. Entonces, claro, hay que quedarse con eso, con lo que al final te muestran, te están indicando la misma senda. ¿Qué más da que se llame Zoroastro, Zaratustra, que era Zaratustra también, que se llame Osiris, que se llame Krishna? ¿Qué más da? O que se llame Buda, o que se llame Mahoma, o que se llame como se llame. Hay que quedarse, pues, el mensaje de ese tipo ¿ves? Que tienen lo más importante, lo tienen en común. Y luego está el maravilloso mensaje de amor que ha llegado hasta nuestros días de Jesús,
que eso es sublime, sí, sí, realmente, porque él en todo momento te dice que si amas al prójimo te estás amando a ti mismo. Eso es un mensaje que es, bueno, en aquella época, o sea que claro que la gente no lo entendería, supongo, pero bueno, claro. pero es absolutamente sublime. Entonces que me vengas a decir que Jesús no existió, entonces quién dejó ese mensaje? ¿Quién? ¿Qué ser, qué persona o qué? Claro. Y sabes una cosa de lo que has dicho, me ha hecho pensar en una cosa. Ahora, tras los años, cuando yo leía la Biblia cuando era niño, no me decían nada. No me decían nada porque me obligaban a estudiar. Ahora yo he pasado muchos años trabajando y leyendo libros de la autoayuda, ¿vale? Y los mensajes, después de leer yo qué sé, 5 o 10 libros, empiezas a leer la misma cosa una y otra vez, porque no es muy complicado ayudarte, ¿no? Pero luego veo la enseñanza de Jesucristo. Él hablaba de la misma cosa. ¿Sabes? Eso de amar, aprender a amar, amar al próximo y amarte a ti mismo. Cuando tú ayudas a una persona, te estás ayudando a ti mismo. Pero es cierto, eso es lo que pasa. ¿Sabes? En la terapia, cuando estoy trabajando con alguien con depresión, por ejemplo, mi consejo es, aparte de ayudarles con muchas cosas, es a partir de ya cada día tú tienes que ayudar a alguien en algo. Qué bueno, Y el acto de hacer eso, si estás ayudando, tú no puedes estar deprimido. Si es estás verdad. ayudando a alguien, no puedes tener ansiedad en ese momento, Mm, porque estás haciendo un acto de amor puro. Y en el amor puro no existen esas cosas. Entonces, buenísimo. Mm, Jesucristo también era terapeuta, ¿sabes? Él sabía cómo arreglar completamente, los problemas. sí, Ujú. completamente. Sí, Ujú. sí, sí. Puedo, porque tú has hablado de volver a encontrar a Jesús, ¿vale? Y también me pasó la misma cosa, Rosa. Con los testigos yo aprendí a odiar a Dios y a odiar a todo eso, ¿vale? Al salir con 20 años, no es que no creyera en Dios, pero me habían dejado un mal sabor en la boca, no podía pronunciar la palabra Dios, no quería decir Dios, ni Jesús, ni nada. Durante años, porque siempre he sido una persona espiritual, solamente podía decir el universo, el universo. Yo hablaba del universo y no podía, no sé, no me veía diciendo Dios, ¿vale? Claro, lógico. Luego no hace mucho tiempo, yo estaba, cuando hago footing, hablo con los emisarios y luego doy las gracias al universo como un acto, es como rezar, pero yo no lo llamaba rezar. No, 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 era dar las gracias al universo, ¿no? Y ese día, no sé por qué, pero decía, Jesús, quiero hablar contigo, ¿vale? Y me vino esa energía. Y al llegar, yo rompía a llorar, ¿vale? Era una sensación que conocía, ya conocía, pero no lo había sentido en mucho tiempo. Y estaba llorando y yo decía, perdóname por abandonarte, perdóname. Y dijo, bueno, me emociono. Qué bonito, Mm. Y dijo, siempre hemos estado, siempre hemos estado contigo, nunca te hemos abandonado. qué Pues, bonito. un momento.
Sí, es que realmente lo que es complicado porque nos preparan, nos hacen un lavado de cerebro, nos programan, claro, y meten todo en el saco. Entonces realmente es complicado, y igual que te pasó a ti, y me pasó a mí, que luego tú también tiendes a tirarlo todo, decir, el saco completo, Mm, cuando en el saco va Jesús y las enseñanzas de Jesús. Y entonces luego, a medida, luego vas recuperando poco a poco, lo vas descubriendo. Mejor fíjate la tontería más grande que voy a decir, pero yo como una noche me dio una especie como de ataque de ansiedad ujú, porque no encontraba explicación a la vida, ¿no? Si no hay Dios, ¿a qué venimos aquí? Bueno, me dio un ataque de ansiedad, lo pasé muy mal y entonces lo aparqué porque dije, por más vueltas que le dé, pues no sé qué pasa, no entiendo. Y lo aparqué y entonces me empezó a venir y un día, fíjate, viendo Jesucristo Superstar, que es una tontería si te paras a pensar, porque es un momento que Jesús mira hacia el cielo y habla con Dios. Y ahí me vino, digo, ostras, digo, Jesús era un enviado, me vino como que era un extraterrestre, algo así, claro, que era mitad humano, mitad. ujú. Esa fue la primera comunicación que me llegó, la primera información. Y dije, claro, y ahí recuperé a Jesús porque me di cuenta que no tiene nada que ver con la iglesia. Y Claro. poquito a poco, pum, 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 y luego cosas que me venían a mí como esto, luego vas descubriendo información de que efectivamente yo en aquella época veía el más allá con el doctor Jiménez del Oso, que era muy interesante, y pues a lo mejor había un programa que hablaba sobre Jesús y te hablaba pues perfecto, que Jesús no era del todo humano, o sea, que había algo ahí y y que había sospechas que podía ser un enviado y bueno, y ahora todo eso avanza muchísimo, pero como que cuando me llegaba una información, luego yo al poco tiempo como que me decían, sí, exactamente, esto va por ahí, ¿sabes lo que te Sí, quiero decir? Y sí, poquito a poco fui recuperando esa figura, porque siempre, tú fíjate que yo de niña cuando antes de tomar la comunión, con 6 7 años, yo quería ser monja. Yo wow. amaba a Jesús con locura, lo amaba porque el mensaje de Jesús es maravilloso. Ujú, Entonces, por eso te digo, luego, claro, como no tienes más información, no hay nadie que te diga no, no, pero una cosa es Jesús, otra cosa es la iglesia, fíjate en la iglesia, fíjate la pinta que tienen, lo que hacen, bueno, en fin, los zapatos rojos del Papa, no voy a entrar, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? sí, Entonces, y luego ya vas viendo, vas descubriendo y poco a poco y dices, ah, bueno, esto no tiene nada que ver. Mi Jesús es mi Jesús. Y además que digo, sí, muchas veces digo, madre mía, Jesús, si resucitaras ahora o volvieras al mundo, que eso es una cosa que también dicen Zaratustra, dice Krishna, sí. que volverían al final de los tiempos, cada uno lo dice de una manera. Y digo, si levantaras la cabeza y vieras a estos, te irías al Vaticano y bueno, yo no sé, un látigo es poco, como cuando echó a los mercaderes. O sea que digo, si mi Jesús levantara la cabeza, diría, bueno, madre mía, madre mía. Sí. O sea que eso es así. Sí, estaban diciéndome esa energía de Cristo. Yo estaba hablando de las religiones y todo eso y decían, hay una expresión en inglés que es "Don't throw the baby out with the bathwater", que es, si vas a tirar el agua de la bañera, que no tires al niño también, ¿sabes? Exacto. Sí. Y es lo que mucha gente Qué bueno. hace, es rechazar todo, es lo que hace, Claro, claro. rechazar todo. Y decían, no, 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 la maldad es la religión. O ni siquiera eso, porque yo creo que hay un montón de gente buenísima, con mucha fe, pero es la organización, la religión organizada de controlar. Pero Exacto. la fe, nunca deberíamos perder la fe.
La fe es todo. Es que sin fe, ¿qué hay en este mundo? A mí me encanta mi fe. Eso es lo que me mantiene vivo. Claro, Pero claro. mira, solo tienes que mirar al Papa 5 segundos para saber que es Uno de ellos, de los una del sombra de lado, maldad, ¡guau! ¡Guau! Y está en su iglesia, yo qué sé, en una silla de oro y hay un serpiente. La iglesia es una el forma de salón, el salón de juntas, o no sé cómo lo llaman, una esa pared. serpiente y luego tiene cruces Sí, al revés y todo. Es como, por Dios, ¿qué narices está pasando ahí? y tiene como detrás como una especie de retablo pero muy, Sí, eh, y luego no murales sé, de yo qué sí, sé, de algo muy demonios extraño, y sí. ¿de verdad? Y luego dice unas tonterías. Pero bueno, entonces es eso y también la fe. Y lo que veo es que ya estamos volviendo a tener fe, que es la cosa más bonita. Te cuento que tengo una amiga que es australiana y al principio, durante esos años locos, ella empezó a hablar, es vidente y también tiene muchos mensajes y hablaba de eso y su canal explotó, porque mucha gente durante ese periodo quería Necesitaba respuestas, quería saber algo, ¿no? Entonces fue un momento de crecer muchos canales de el, eso, el ¿vale? elixir, la Y botellita. claro, pero los que tenían Intel, ¿no? Siempre era Intel de la agencia de información. Pues hace, yo qué sé, 3 semanas salió en un vídeo diciendo, renuncio todo. Me vino Jesús y me habló y yo no voy a hacer nada más de esto. Voy a hablar de Jesucristo y ya he nacido de nuevo. ¿Sabes? Y yo, joder, joder. Pero lo veo muchísimas veces. Ahora, no tenemos que encontrar un poco de equilibrio en todo esto. Sí, 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 que no se te vaya la chaveta. Porque fácilmente te puedes Mm. meter demasiado y ya empiezas a hacer lo que ha hecho la religión antes, de que si no, tú no crees en lo que creo yo, pues malo. No, un poco de equilibrio, mira, tener la fe, pero ¿cuál es tu fe? Muy bien. Pues la mía es muy bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Pues quién Y sabe. quiero contarle a la gente que tuve una experiencia que además no la viví yo sola, veníamos de Valencia de la playa con mi marido y mi hija iba dormida atrás en el coche con su amiga. Y llevábamos bueno, de ir a la playa, pues llevábamos nuestras botellas de plástico de agua. Y en esto que de repente empieza a sonar una botella como si la estuvieran estrujando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? José, mi marido, entonces bajó la velocidad y de repente nos cayó una tromba de piedra de esas que pasan cosas raras que pasan, pero que no veíamos nada. Íbamos súper despacio, acojonados, nada, duró 2 minutos o 3, pero fue impresionante, impresionante, como si nos avisara. Pero es que no solo me pasa eso, luego al ratito seguimos camino Cuenca, y otra vez empieza a crujir la botella. Que yo me he metido en el coche, que hace tiempo tengo que ver que llevo una botella de plástico para que me avise, porque y en los dos coches, total, que vuelve a sonar, nos miramos José y yo, reduce la velocidad y de repente una banda de pájaros que cruzan. ¡Fum! Wow. Bueno, tercera vez, vuelve a crujir la botella. Nos volvemos a mirar ya como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Y de repente José reduce la velocidad y de repente un coche, que ya sabes que esos caminos de Cuenca, Cuenca es enorme y ya cuando ya estás llegando, estás en la provincia de Cuenca, no hay tráfico, son caminos, la carretera está vacía de coches. Pues uno confía saliendo marcha atrás
en casi una curva. Si José nos reduce, nos pegamos una... Entonces, eso no puede ser casualidad. Y eso que eso se nos cuidan, digo, eso lo tengo que contar. Mm, Porque, bueno, mi hija estaba durmiendo, y me han pasado cosas con mi hija, pero cosas así que te estén avisando. sí. Estaba mi marido, estaba yo, y ya te digo que no, mi hija no puedo decir que estaba despierta y que lo vivió porque estaba dormida y su amiga también, con 15 años. Pero fue impresionante, Sí, sí. ¿no? Eso no puede ser casualidad. Entonces, porque yo siempre estoy con, y los de la luz, ¿dónde están? ¿Nos cuidan? Y cómo es que aquí abajo se vive así? Esto es tan terrorífico, este mundo. Y siempre diciendo, joder, los de la luz, ¿no? Siempre como reclamando. Y ahí dije, bueno, está claro, están aquí, nos están cuidando. Y es verdad que sí que yo, en el fondo, siempre me he sentido, sobre todo a partir de estos últimos años para acá, muy cuidada siempre. Es una sensación, ¿no? Sí. Nunca me ha faltado, aunque me ha faltado el trabajo, pero nunca me ha faltado dinero para salir adelante y un mínimo siempre lo he tenido cubierto y bueno, que no me puedo quejar en ese aspecto, que siempre ha habido algo ahí y en mi marido igual, o sea, y cuando estamos juntos, desde que nos conocemos ya 23 años, Ujú. siempre nos hemos sentido muy cuidados, siempre. Sí. Entonces el mando de la luz está, yo quiero decirle a la gente que está y que es cierto que es verdad que yo he comprobado que cuanto más fe tienes, pues es como que conectas más y a lo mejor te pueden pasar más cosas. Pero hay que tener fe porque si no, no conectas. Son esas puertas que tenemos que abrir. Si están cerradas, no vemos nada. Y el cerebro está hecho así, es como siempre está preguntando, ¿qué crees? Pues te voy a mostrar eso. Pero las demás cosas no. Entonces, El cerebro duda, el corazón no, pero el cerebro sí el que cerebro, hace. pero el trabajo que tiene ya que hay un montón de información, en cada momento millones, billones de piezas de información, tiene que decidir qué, tiene que filtrar. Pues se basa todo en tu creencia. Entonces, si tú no crees en eso, no lo vas a ver. Y, pero si crees en eso, empieza a abrir puertas y dices,